Dame a conectar. Ya. Aquí estamos otra vez con el enlace latinoamericano europeo. Buenas noches en Europa, buenas tardes en Ecuador, en América Latina, quienes nos siguen en cualquier otra parte del mundo. Un abrazo a quienes nos acompañan conectados en el Zoom, Facebook Live o en YouTube, y a todos los medios digitales que nos transmiten. En el enlace latinoamericano europeo conformado por migrantes con diferentes profesiones y residentes en diferentes países de Europa, nos reunimos virtualmente con diversas personalidades del Ecuador y de otros países de América Latina, haciendo de este un espacio de reflexión e información. Tratamos temas coyunturales de nuestro Ecuador. Les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros, participando en este conversatorio. De igual forma, muchas gracias a todo el equipo de trabajo de L que hace posible este espacio. Mi nombre es Marta Ogoño y estoy en Machala, Ecuador. Un abrazo y bienvenidos. L presenta hoy a Osvaldo Moreno, a quien tengo el placer de presentar. Es consultor político, especialista en estrategia y diseño de campañas electorales. Ha asesorado candidatos y partidos políticos en toda América Latina. En 2013 fue condecorado en Nueva York como ganador del premio Victory a la mejor campaña del año. Fue ganador de los premios Poli a la mejor campaña internacional, al mejor manejo de crisis y al mejor programa de entrenamiento electoral. Dicho esto, con mucho gusto le doy la palabra a Osvaldo, recordándole que cuenta con unos 20 a 25 minutos para la ponencia. Luego pasaremos a la ronda de preguntas de nuestra audiencia. Bienvenido, Carlos. Adelante. Doctor Osvaldo Moreno, usted tiene la palabra. Ok. Pensé que hablaban con Carlos. Sí, se Perfecto, equivocó la compañera, se equivocó. no hay Bien. problema. Bueno, buenas tardes en Ecuador, buenas tardes en Europa, ya noches en Europa, buenas noches también en el lejano oriente a todas las personas que nos miran, que nos escuchan, que debaten, que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Siempre es un gusto ser parte de este tipo de ejercicios donde se puede analizar de una manera más, no sé si la palabra es plural, pero sí más amplia, donde podemos conversar, analizar y fundamentalmente debatir y obtener conclusiones para poder determinar un poco o para poder eh, aportar a la situación particularmente complicada que no solo vive el Ecuador, creo yo, que vive nuestro continente, que vive nuestra América morena, nuestra América latina. Cuando yo recibí esta invitación, me parecía un tema un poco delicado, un tema que definitivamente en nuestro país, en el Ecuador, en esta etapa particularmente cutre, particularmente triste, que ojalá pase lo más pronto al olvido, ha llegado a un punto en el que incluso te puede costar la vida, en el que incluso pones en riesgo tu integridad. Un tema del cual me da la impresión a mí que era como, o es como una olla de presión, en el cual empiezan, digamos, a surgir una serie de acciones o de situaciones o realidades que demuestran o desmontan o desnudan las consecuencias de determinadas políticas que vamos a empezar a analizar en este momento. Primero, el tema de la conversación es un poco sobre la incursión, digamos, del narcotráfico en nuestros países y fundamentalmente en el Ecuador. Lo primero que tenemos que entender, y lo digo después, si bien es cierto, no es mi especialidad, digamos, la seguridad, cada vez que se trabaja en un país, cada vez que se trabaja en un estado grande, por ejemplo, el estado de Jalisco es del tamaño más grande que Ecuador, al menos en población, del mismo modo de países pequeños como El Salvador, que tienen 1.900.000 habitantes, o como Panamá, que tienen 2.800.000 habitantes. Yo siempre llego a una conclusión.
¿sí? La primera, que es sumamente importante entender, es que el crimen organizado no va nunca a desaparecer. O sea, no hay manera, no existe forma, ni siquiera en esas hollywoodescas o series de Hollywood o de estas series tan dañinas, digo yo, para el cerebro como son Netflix, etcétera, que generan fantasías y realidades. O sea, el crimen organizado nunca va a desaparecer. Lo que se puede hacer o lo que se debe hacer o la obligación que tienen los gobiernos es controlarlo, es decir, contenerlo, es decir, disuadirlo, porque es muy difícil o simplemente imposible poderlo hacer. Y dentro de aquel esquema de entender que es imposible desaparecerlo, hay que entender de quién es el monopolio para poder contener a estas fuerzas, digamos, delincuenciales, del mal, o como usted quiera llamarlas, o de la desigualdad. Ya, el primer ente o el único ente que tiene la obligación, que tiene la competencia y que debe tener la exclusividad para el combate al crimen organizado, al narcotráfico, etcétera, es el Estado. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que entender. Es como en las tragedias. Cuando usted tiene una tragedia, lamentablemente una erupción, una inundación, un terremoto, etcétera, quien tiene que tener el monopolio de la ayuda es el Estado. Porque cuando no tiene el Estado el control o no monopoliza la ayuda o el control de este tipo de situaciones, simplemente entramos al caos. Entonces, lo primero que hay que entender es que el Estado es el que tiene la competencia exclusiva de poder controlar el AMPA. ¿Y cómo se controla el AMPA o cómo debería de controlarse este tipo de situaciones criminales? Primero, entendiendo, y esto es lo más complicado en el relato tan peligroso, que es lo que yo llamo el relato liberal, el relato neoliberal sobre todo, ¿sí? Porque bueno, yo me considero un liberal del siglo XVIII también, ¿no? Entonces, este relato liberal, neoliberal, digamos que nos pretende enseñar o que nos pretende instaurar o repetir que el Estado no sirve, que el Estado es inservible, que el Estado es tu enemigo, que el Estado debe desaparecer y que hay que reducirlo a la más mínima expresión, se plantea o se manifiesta y se materializan estas quimeras, digamos, eh, inviables en nuestros países de América Latina. Y un país clave o que creo que es la muestra más fehaciente o más real, y aquí yo más que hablar de gobierno, prefiero hablar de políticas públicas, es el Ecuador. Porque el combate al AMPA o el control de la seguridad, de la inseguridad, nace de una política pública que tiene que ser delineada, ¿sí? Diseñada, ejecutada y prolongada por el poder del Estado. Cuando un país o una nación no tiene políticas públicas de seguridad, se presentan situaciones como la actual que vive el Ecuador. Y les pongo un ejemplo muy claro, creo yo, el más palpable en la región, que es generalmente el que más se repite o el que más se utiliza o el que más se toma prestado, que es el caso de El Salvador. Sí, en el caso de El Salvador, primero que es un fenómeno de pandillas que parece mentira, pero es distinto al del Ecuador. Tal vez el narcotráfico es el problema, entre otros, pero lo de fondo, digamos, o el vehículo eran las pandillas en ese momento. ¿Qué es lo que tenemos que analizar o qué es lo que tenemos que plantearnos o estudiar o resaltar del caso salvadoreño? Yo, honestamente, y aquí hablo a título estrictamente personal, no soy tan fan de Bukele, digamos por la forma, pero sí en el fondo. Porque lo interesante del caso El Salvador es de dónde viene la solución. Y viene del Estado, ¿sí? Es decir, es una solución que sale desde el Estado. Y lo más importante, que esto creo que ya son cosas ya de fondo, medulares, hacernos la pregunta, ¿cuánto invierte El Salvador, ese país chiquitito, un país del tamaño de la provincia del Guayas, antes obviamente de la mutilación de Santa Elena, ¿sí? Este país chiquitito llamado El Salvador invierte aproximadamente 5 puntos de su Producto Interno Bruto, es decir, para
en términos no económicos. De cada $100 que circulan de dinero público o de la masa monetaria de El Salvador, 5 el Estado ha invertido en su política pública. Ese es el fondo, que creo que es lo interesante, creo que es lo que hay que resaltar. Ahora, en la forma, yo no creo que esto se resuelva construyendo la cárcel más grande del planeta, no creo que se resuelva, digamos, apelando o prescindiendo de la rehabilitación o la reinserción a la sociedad de determinados elementos, en el caso que sea viable, y no creo que esto se resuelva de alguna forma planteando cada vez más la construcción de más y más y más y más cárceles, o todo lo contrario. Esto tiene que tener una política social de fondo, que es allá donde quiero llegar. Entonces, ¿qué pasa en el caso ecuatoriano? Si usted se pone a analizar los indicadores, si se pone a analizar las cifras, hay hechos que creo que son fundamentales para poder entender el problema, ¿sí? Porque podríamos entrar en la propaganda ideológica, que creo que es legítima. Yo creo que el propagandismo, la libertad de expresión te permite reivindicar determinadas políticas, indistintamente de los resultados. Esa es la libertad, el libre albedrío desde tiempos bíblicos y la libertad de expresión. El primero, entender qué pasa en el Ecuador hasta el año 2017, ¿sí? ¿Quién gobernaba hasta el 17? Bueno, el señor, a quien, claro, no lo conozco, nunca lo he tenido el gusto, ni fui parte de su gobierno, ni fui contratista, ni estoy con una vela para que regrese. O sea, yo quiero que regresen políticas públicas como las que aplicaban ellos. Si son ellos, perfecto. Si no, no pasa nada. Sí, yo no me aferro a personas, sino a procesos. ¿Correcto? Entonces, hay una gran pregunta que hacerse. El indicador más importante, ¿sí? El indicador más importante, por lo menos un indicador, un síntoma en materia de seguridad, así como por ejemplo en economía, la famosa dolarización, ok, la inflación, creo que es imbatible o irrebatible que la inflación se pudo controlar, pero del mismo modo, así como la dolarización te ayuda en eso, hay factores en los cuales no te torna vulnerable y ese es uno de los que vamos a conversar. Entonces, el indicador para medir la violencia son el porcentaje de muertes violentas por una determinada, o sea, el índice internacional para medir la violencia en un país es el proceso de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. ¿Qué significa esto? Es decir, de cada 100.000 habitantes de una población, ¿cuántos mueren en asesinatos, secuestros, etcétera, 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 en acciones violentas? El Ecuador tiene un lapso de 6 años, porque entremos en el ámbito regional. La media regional, digamos, aceptable, es de 10 muertes de un dígito, más o menos como la inflación, de 10 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Era como cuando pasas de 10 ya empiezas a preocuparte. Cuando empieza el gobierno de Correa, la media era 17 muertes violentas. Con la salida de la famosa base de Manta, ¿sí? Empieza una disminución, pero hay un lapso, y esto es importantísimo, a partir del año, si no me equivoco, 14 hasta el 19. Hay un lapso de 6 años donde este índice de muertes violentas baja del dígito, es decir, empieza con 8 muertes violentas, en el lapso del 16, 17 y 18 se sostiene en 5.6 y a partir del 20 empieza el ascenso brutal, indiscriminado que nos lleva a esta situación. Entonces, aquí hay muchas preguntas que hacerse. Bueno, yo te puedo aceptar que un año por determinada situación, o el año de la pandemia, o por lo que sea, pero como que más de un lustro, 6 años, te plantea hacerte preguntas. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Por dónde caminamos? Bueno, ¿cuánto invertía el Ecuador hasta el año 2017 en materia de seguridad? Preguntas que hay que hacerse. 4.8% de su Producto Interno Bruto en materia de seguridad. ¿Sí? Eso es importantísimo. ¿Cuánto, para que tenga un parámetro, se invertía en el gobierno de Lazo? Y yo supongo que las cifras de Noboa deben ser iguales porque heredó, en eso hay que reconocerlo, él heredó ya un POA, un presupuesto armado. No llegamos a los 3 puntos o al 3% en inversión de seguridad en el Ecuador. Empecemos a ver, para entender las causas, los efectos, digamos, hay que entender las causas. Entonces, empieza una reducción en la inversión de seguridad. Y en el año 2017 se da un hecho del cual nadie habla, y esto que le estoy comentando suele costarte que determinado medio no te entreviste, porque quieren que la línea editorial te exige que culpes de los eclipses y de las lluvias a determinado gobierno.
hay un hecho también interesantísimo. La política de seguridad del Ecuador exigía lo que se llama prueba de confianza. ¿Qué es prueba de confianza? Es decir, usted para ingresar, para sostenerse, para ascender en la fuerza pública ecuatoriana, ergo la Policía Nacional, usted debía pasar por un polígrafo. ¿Sí? A partir del mes de junio del año 2017, al mes que sale Rafael Correa del poder, se retira esta disposición de que tenían que elaborarse o tenían la obligación de pasar por el polígrafo y prueba de confianza de estas fuerzas policiales. Posterior a eso, a partir del 18, una vez que Moreno hace, y que hago la aclaración, no es mi pariente, yo soy Moreno de Colta, de Columbe, provincia de Chimborazo, Cantón Colta, ese señor creo que es de la Amazonía. A partir del año 18-19, el gobierno de Moreno empieza una serie de recortes de Estado Beso que para mí fueron letales, pero más allá de mi opinión, en función a los hechos. Se da un gran recorte del 80%. De todo esto, mientras yo voy hablando, ustedes tienen el Google para ir cotejando la información que les estoy diciendo. Hay un recorte del 80%. 80% del presupuesto carcelario. Ojo con ese dato. Y cualquier abogado en el libre ejercicio, si bien es cierto, yo soy politólogo, también soy abogado y mi ejercicio profesional en el ámbito jurídico es más en temas inmobiliarios, no hago derecho penal, aunque la parte científica me parece maravillosa, el derecho penal, la ciencia penal es maravillosa. Pero cualquiera que haya pisado, yo le pongo un ejemplo, yo tuve un amigo, o tengo un amigo que cometió un error, un delito financiero, y como buen católico practicante que soy, nosotros tenemos que visitar a los enfermos, a los presos, etc. Yo recuerdo que entre 4 amigos del barrio lo fuimos a visitar, ¿sí? Y de los 4 amigos solo pasamos 2. Pero con una serie de filtros, era como cuando usted va a renovar su visa norteamericana o va a un lugar donde había escáner, filtros, seguridades, perros. Era literalmente imposible ingresar a la penitenciaría de la hora electoral. Y me dicen que todo el sistema carcelario hasta el año 2016. Entonces Moreno hace una serie de recortes del 80% y empieza, ese es el factor, ¿sí?, del desbande y donde el Estado pierde el control en materia carcelaria. Hay otro factor del que no se habla, porque claro, hoy Noboa, y hay que reconocerle, tuvo la voluntad política de aplicar la ley y de involucrar a la fuerza pública, sobre todo las Fuerzas Armadas, en el control de las cárceles, de la seguridad. Pero en este momento, que es lo que decía el otro día, escuchaba en una radio un periodista, esto no se resuelve deteniendo marginales con fusil. Hay otro hecho muy importante, que es la dolarización. Y cuidado, es que Osvaldo Moreno está en contra de la dolarización, para nada. Pero del mismo modo que la dolarización nos blinda, que la dolarización nos blinda de la inflación, sobre todo, también nos torna vulnerables en uno de los grandes peligros y amenazas que tiene la nación, de acuerdo a la CEPAL, que es un organismo serio, y a varias instituciones, de ser el epicentro del lavado en América Latina. Pero alguien me va a decir, pero oye, pero Ecuador no es Islas Caimán, Ecuador no es Barbados, Ecuador no es Uruguay. Claro que sí, no lo es. Pero yo los conmino a ustedes a preguntarle a la comunidad migrante. Y ojo que yo no estoy tan lejos de ustedes. Yo viví 4 años en la Argentina, mi esposa es colombiana, he trabajado en prácticamente todo el continente. Vaya usted, pues abre una cuenta formalmente en dólares en cualquier país de América Latina, que no sea El Salvador o Panamá. Vaya usted abra una cuenta en dólares en México, a ver si puede. O en Colombia, salvo que usted sea diplomático. O sea, abrir una cuenta en dólares formalmente en esos países es simplemente imposible. La única vía es la informal, ergo de lavado de activos. Y ahí viene el otro gran problema del Ecuador, donde el relato neoliberal nos quiere hacer pensar que la culpa es del migrante, porque a mí honestamente me da vergüenza, y esto lo digo frontalmente, de que el Ecuador quiera que pretendan convertirnos en una sociedad xenófoba, cuando casi el 30%, un tercio de nuestra, un 25% de nuestra población ha tenido que salir del país. Recordemos el principio de reciprocidad entre las naciones. Entonces estos genios decidieron que la culpa es de los extranjeros. Otro de los grandes problemas no son los controles fronterizos, y esto es importantísimo, sino la permeabilidad de nuestras fronteras. ¿Y quiénes son los indicados para el cuidado de nuestras fronteras? Las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Entonces,
El otro gran problema es el lavado de activos. Se calcula que en el Ecuador, de acuerdo a la CEPAL, se lava el 5% del Producto Interno Bruto. Es decir, de cada $5 que hay en la economía, 5 son producto de lavado de activos, lo cual es otro factor. ¿Y cuál es el otro? Porque ustedes se van a hacer la pregunta, bueno, ¿cómo Ecuador, de ser un país o siendo un país que no es productor de cocaína, repentinamente se torna en el centro de abastecimiento y de envío al resto del planeta? Básicamente por esta reducción de Estado, ¿sí? Por esta reducción de presupuestos carcelarios y que se fue manifestando a partir de todo lo que fue la seguridad, ¿sí? Y en lo cual empezaron con estos globos de ensayos que la solución es armando a la gente, que la solución es votando a los extranjeros, que la solución es la única solución, o por lo menos la alternativa que yo veo son dos. La primera, entender que la seguridad nacional o la lucha contra las drogas no puede estar sujeta o sometida al tutelaje de una potencia que primero no puede controlar el problema y que segundo, que es el mayor consumidor del planeta, que es Estados Unidos. Y aquí no hay que confundirse, nadie habla de enemistarnos con los Estados Unidos. Yo creo que Noboa se equivocó al generar un impasse con Colombia, al pretender pedir pasado judicial a los colombianos. ¿Qué pasa si nos piden a nosotros pasado judicial? Ya va a ver lo incómodo que va a ser llegar a Bogotá a una escala y que te pidan un pasado judicial apostillado. Entonces, hay que entender también que la solución no es el tutelaje de una potencia extranjera. Ese es otro error. Claro, colaboración, por supuesto que sí, amistad, confraternidad con los países, compartir tecnología, información, inteligencia, es fundamental. Pero yo incluso creería que una alianza con Colombia podría aportar más que una alianza con los Estados Unidos cuando marcadamente y cuando, digamos, los hechos nos demuestran que todas las intervenciones en esta materia de Estados Unidos no han obtenido resultados óptimos. Veamos, empecemos, ni siquiera nos veamos a Afganistán, a Camboya, a Vietnam, a Yemen, hablemos de Colombia. Colombia, después de 10 años del Plan Colombia, hoy, no cada mes, cada año, cada semana, cada día, cada hora, ya cuando concluya este conversatorio, Colombia volverá a romper su récord histórico mundial de producción de cocaína. Entonces, hay ciertos mitos que el relato neoliberal ha establecido, que el Estado pequeño, ¿sí? Que hay que recortar, que bueno, que es preferible ser estupideces, como me da vergüenza repetirlas en este foro, como que es preferible ser colonia estadounidense que amigo de Cuba. A ese extremo hemos llegado. ¿Sí? Yo veía y no tengo nada contra esta señora, a la comandante del Comando Sur, que ni siquiera en Texas se le cuadra, pues, ¿no? Viendo todo nuestro alto mando militar. Y lo más interesante, viendo cómo Onovo ha obtenido unos primeros resultados sin un solo marín en el territorio. Entonces, hay que tener esa visión, creo yo, de entender que no van a ser los cubanos, que no van a ser los chinos, que no van a ser los rusos, que no van a ser nadie más que los propios ecuatorianos los que vamos a poder salir de esta crisis. De entender, y ya para concluir, de que no podemos esperar de otra forma, ¿sí? Que no vamos a destruir ni desaparecer al narcotráfico ni al AMPA, que eso se puede controlar y que lo pudimos hacer en un momento. Y lo más importante, que viene desde el diseño, la ejecución, establecimiento de una política pública de seguridad que viene desde el Estado. Y para efectos de poder establecer una política que venga del Estado, tiene que hacerlo gente que crea en el Estado. Si tú te rodeas de gente que cree que la nada, es decir, la mano invisible, lo va a resolver, vamos a tener problemas ultramente graves como los que estamos viviendo en este momento. Bueno, ese era digamos, el resumen de la lectura que tengo yo de la situación que hay en el país, y con eso creo yo que daría paso, si obviamente ustedes están de acuerdo, a lo que continúe, agradeciendo infinitamente y mandándole saludos a cada rincón del planeta a las personas que han tenido la delicadeza, primero de tomar en cuenta la opinión de este humilde hombre de Columbia, de este siervo de la patria como yo. Se decía, yo recuerdo que se decía Hidalgo, se decía en México, se decía generalísimo de la patria, pero Morelos se decía siervo de la patria. Yo creo que hay que ser un siervo de la patria. Así que les agradezco mucho por tomar en cuenta la opinión de este hombre humilde de Columbia. Chimborazo, a la orden.
Buenas noches en Europa, buenas tardes en América Latina. Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación desde Berlín, Alemania. Pasaremos al ciclo de preguntas, no sin antes recordarle a la audiencia que estamos conversando con Osvaldo Moreno, quien está exponiendo sobre el tema Ecuador entre el abandono del Estado y el narcoterrorismo. Y viendo esto de que el Estado ha abandonado prácticamente muchas partes digamos, a la ciudadanía, a quien tiene que proteger, sobre todo hablando desde el gobierno, porque el Estado son todas las instituciones y los ciudadanos mismos. Pero hemos visto cómo se han reducido presupuestos, cómo se ha empeorado la educación, cómo se ha empeorado la salud. em, Muchas partes digamos, de esa protección que debe brindar el gobierno a los ciudadanos no se está dando. Y hemos visto también que en corto tiempo han habido cierto progreso, pero en el lado, por ejemplo, de la seguridad, al haber sacado a los militares para combatir este narcoterrorismo que existe en el país, pero que no es suficiente, porque si bien hay pequeños éxitos, las consecuencias que se están viviendo, la angustia que se vive en el Ecuador continúa. Em, ¿Qué se puede hacer para que esa idea de Estado que tienen los gobernantes cambie? Si no ha resultado estos 7 últimos años, no ha resultado en nada, ha empeorado la situación del país y se sigue ratificando en algunas posiciones fracasadas. ¿Qué se puede hacer para que estos gobernantes, los nuevos gobernantes, puedan, digamos, recuperar el Estado? A ver, un gran saludo a Berlín. Berlín es tan importante para la historia de la humanidad. La toma de Berlín liberó al mundo por parte del Ejército Rojo en 1945. A ver, hay algo que tenemos que tener claro que quizás no lo planteé o no lo abordé en esta brevísima intervención, que es entender que uno de los factores fundamentales para poder combatir al AMPA y superar esta situación es básicamente el entender que tenemos que atacar ahí sí con toda la potencia de fuego de nuestras ideas a la materia prima del AMPA. ¿Y cuál es el semillero? ¿Cuál es la materia prima? ¿Cuál es el recurso humano o el generador más grande de recursos humanos del AMPA y crimen organizado? La pobreza extrema. Efectivamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, yo escuchaba y me dio dolor un recorte de 88 millones en las universidades. Cada año se quedan afuera 250.000 chicos de la universidad pública. Y el neoliberalismo te vende la solución. Ah, no, vaya a la universidad privada que le hacemos un préstamo con el amigo banquero y el amigo dueño de la universidad. ¿Sí? Que ojo, yo no estoy ni en contra de los banqueros, ni estoy en contra digamos, de las universidades privadas. He sido docente en una 100 en el mundo. No, pero para eso hay otras cosas. Pues, ¿quiere comprarse un Rolex? Bueno, pues endeudes. No puedes educarte. O sea, somos una zona tan desigual en el planeta que la solución es recortar universidades. Y ni le cuento las escuelas públicas. Entonces, si fueron 250.000 en los últimos 4 años a partir de la herencia nefasta de Moreno y Lazo, entonces, ¿cuántos van a ser ahora? 400.000. Ahí usted le manda 400.000 carpetas a Lampa, ¿sí? Porque alguien decía la frase del típico cretino cuya formación o conceptos o formación de criterios es YouTube y los memes. No, es que son pobres porque quieren. Te torna vulnerable. Claro que yo tuve, por ejemplo, en mi caso, sólidos cimientos, formación en valores. Yo le digo sin ánimo en ningún momento de querer darme golpes de pecho. Yo nunca tuve un porro de droga en mi boca. Yo jamás en mi vida consumí ninguna droga. Y viví en un barrio rodeado de gente que cae en ese vicio. Porque vino desde la casa, pero también el Estado tiene que colaborar en ese sentido, de darle esas garantías para que esa señora que está trabajando esté tranquila mientras su hijo está estudiando. Y que su hijo al crecer o este joven tenga acceso a la universidad para que ya, digamos, tenga la oportunidad de poder, bueno, pues en el mercado laboral ya defenderse. Pero si le cerramos las puertas, si cada vez se achica más en lo que no se debe achicar y se invierte menos en lo básico, en la educación, mire, el factor más importante, y con esto corto ya le he probado,
a lo largo y ancho de la historia de la humanidad es la educación. La educación es la mejor herramienta de movilidad social. ¿Qué habría sido de mí sin la educación? Supongo que de algunos de los que estamos aquí también. Entonces, imagínense, mochen 89 millones al presupuesto de universidades públicas. ¿Cuántos más van a ser? Ya, pues ya son 250. ¿Cuántos van a ser? 350. O sea, multiplique por 4 años de gobierno o por 2 años de gobierno. Yo no podría dormir tranquilo como presidente. Y no me vengan, no, es que no hay plata. Casi siempre los créditos en materia de educación se pueden negociar. Lo que pasa es que, lamentablemente, y no lo puedo decir porque el gobierno no va a cuidar, pero en ocasiones la deuda externa se negocia en función de los intereses de los grandes tenedores de bonos y no del interés nacional. Claro que hay que cumplir obligaciones y a creencias. Por supuesto, yo no puedo renegar de todo lo que he conseguido gracias a la confianza de organizaciones de crédito en el micro. Pero obviamente hay que darle prioridad a lo fundamental. Y lo fundamental es atacar la pobreza extrema. Y la pobreza extrema se ataca con inversión social. Y la educación es parte de aquello. Sí, muy bien de la educación. Todo el mundo dice que la educación es fundamental para poder desarrollarnos, para poder salir de la miseria, para que familias que antes no han tenido oportunidad tengan oportunidad de salir de sus márgenes de miseria. Pero la gente en este momento de angustia, en el que en cada esquina, en cada puestito de esquina, cada negocio es atacado o digamos, es influenciado por estas famosas vacunas y tienen miedo. eh, y muchos consideran ya en Ecuador, la mayoría considera que el mayor problema es la seguridad. O sea, ya ha quedado relegado esto de la salud, de la educación, eh, pero si no se da, digamos, si no se le quita a la mafia, no se le quita ese lugar donde se puede alimentar y reproducirse, no podría tener éxito lo que está haciendo trato el gobierno. Eh, ¿Qué más se puede hacer desde el punto de vista digamos, de este entorno que para crear un estado seguro, aparte de solamente militarizar, aparte de la educación y la salud, ¿qué más se puede hacer? Lo que pasa es que hay medidas al corto, al mediano y al largo. El corto es recuperar el control de las cárceles. En eso también yo no me voy a cegar por el dogma ideológico y no reconocer la NOVOA que lo está logrando. ¿Sí? Obvio, hay que analizar esos excesos innecesarios. Yo veía cómo desollaban a un niño de 15 años por andar en la calle tatuado. Esa no es la mística de nuestras Fuerzas Armadas. Veía a un cobarde golpeando a una mujer ya sometida en el piso por un tema personal. ¿Ya? Entonces, pensemos en el corto, mediano y largo. El corto es recuperar el control y creo en eso sería yo un ciego o sería muy egoísta o creo que estaría cegado el no reconocer que el gobierno ha retomado por el momento, porque esto también es otra. Usted acuérdese que Lazo era especialista en tomarse fotos, tomar fotos de los reos en el piso, sin camiseta, la boquele, pero un día, 2 días. No, esto tiene que ser a largo plazo. Recuperar el control. El Estado tiene que recuperar el control, digamos, de estos centros de la matriz mayor de la delincuencia que terminó siendo las cárceles en nuestro país. Y de ahí viene el mediano y el largo plazo. El mediano es tal cual como usted lo plantea acertadamente, políticas de inclusión social. Aunque a usted le parezca mentira, desde una calle. Si una madre tiene que demorarse 1 o 2 horas para llevar a sus hijos al colegio y de pronto tiene que hacerlo en 15 minutos, la vida le cambia. Por eso es tan importante la obra pública, ¿sí? La inversión en más escuelas. Las guarderías son fundamentales. Oiga, yo reitero, yo no he hecho militancia, he tenido coincidencias, tengo con los movimientos sociales toda la vida, pero yo no veía la cantidad de mendigos que usted encuentra en las calles hace unos 6 años, 7 años atrás. Había pobreza, por supuesto que sí, toda la vida, desde que el mundo es mundo. Pero ahora usted ve una cantidad de mendigos y no me vengan con el cuento que son venezolanos, porque ese es el otro mito, pues, ¿no? Que la culpa de los males del país son los venezolanos cuando no representan ni el 3% de los detenidos ni juzgados en las cortes y cárceles de nuestro país. Pero bueno, en todo caso, creo que hay que tomar más medidas y eso ya le correspondería a un experto en desarrollo. Ahora de Hamburgo, Marta, mi hijo, quiere hacer una pregunta. Por favor, Marta, tu micrófono. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctor Moreno, por su exposición. Yo tengo una pregunta en cuanto,
Bueno, ¿qué lectura le da usted realmente a este asunto de que se tiene la sensación, como usted también lo decía, o se está viendo que se está atacando, que las Fuerzas Armadas están atacando, y que hay una sensación de que ha bajado la violencia y que quizás la gente se atreve un poco más a salir? Eh, Hay un tuit de la periodista Ana María Cañizares, que no es ninguna, que es, creo, una periodista respetable de derecha, que pregunta, ¿cuántos de los 5.000 detenidos tienen prisión preventiva y han quedado libres o tienen medidas cautelares? ¿Cuántos de los 237 detenidos por presunta participación en terrorismo siguen detenidos, están en prisión preventiva o con medidas cautelares? Es fundamental, dice ella, transparentar los datos. Ese es uno de los asuntos en que vemos que hay acción, pero no hay transparencia. Se han publicado números de cuántos detenidos, pero ¿dónde están esos detenidos? Se habla también realmente de, hay un caso que está siguiendo un abogado que lo ha publicado el doctor Granja, que habla de un supuesto abuso de las fuerzas militares, ya donde se ha fallecido un supuesto terrorista. Entonces, la pregunta es, ¿estamos quizás en una situación en que no sabemos si realmente nos estamos convirtiendo como Estado en un Estado totalitario? Es mi pregunta. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, un saludo a Hamburgo, Hamburgo, Alemania. Okay. Creo que ahí viene el término hamburguesa, no sé si estoy equivocado. Y bueno, qué alegría saber que me comunico con gente que está en Alemania. Mi hijo Sí. estudia en el colegio alemán, así que quién quita que algún rato lo vea en una pasantía en el futuro. Es muy Ah, muy chiquito bien. todavía, Ah, bueno, muy bien, muy bien. pero algún rato, algún rato. A ver, mire, indudablemente yo coincido y de hecho he tenido problemas en las redes sociales por defender a un niño. Yo no me puedo, no puedo ni debo autocalificarme de un legendario activista de derechos humanos, porque nunca lo he sido. No puedo yo autoinfligirme ese honor, digamos, arrogarme esa función. No merezco yo ese calificativo de defensor de derechos humanos, pero fui formado en un hogar donde hemos respetado siempre el pensamiento ajeno, hemos tenido una convicción profunda, mi padre y mi madre especialmente, de la integridad de las personas. Desde pequeñitos siempre hemos respetado a las mujeres, a los vecinos, a los amigos, somos 3 hermanos y una niña. Y le digo esto porque definitivamente la integridad de las personas tiene que garantizar el Estado, sí, indudablemente. Y yo he sido eco de algunas de las denuncias que ha hecho el doctor Granja y he sido eco de algunos atropellos que considero innecesarios, que quiero pensar que mire, le voy a contar algo, tratando de hacerlo lo más breve posible. Yo entendí, imagínese usted, la importancia de nuestras Fuerzas Armadas en el Ecuador cuando viví en el sur del continente. Mis compañeros uruguayos, brasileros, argentinos, chilenos, paraguayos, sentían, los de mi generación, sentían repulsión por sus Fuerzas Armadas, sentían asco, sentían miedo. Sus recuerdos eran secuestros, sus recuerdos eran un vecino desaparecido, sus recuerdos eran torturas. Y yo podía comparar cuáles eran mis recuerdos, por lo menos de esta era democrática, desde mi tiempo. ¿Quiénes han sido los primeros que en nuestro país, cuando ha habido una tragedia, han estado presentes? Las Fuerzas Armadas. Un deslave, un desbordamiento de un río, una epidemia. Yo recuerdo en el año 83 vivía en el sur de Guayaquil y hubo un mega niño, recuerdo, un super niño que el agua nos llegaba casi al pecho y había un camión de las Fuerzas Armadas casa por casa preguntando el estado en que estamos y dándonos vituallas. Recuerdo una epidemia de difteria, en el año 90. Hoy tenía 14 años, yo 15 años, un poquito menos, y eran los conscriptos los que nos vacunaban. Recuerdo la gesta gloriosa del CENEPA. ¿Sí? Entonces, esa imagen que tienen nuestras Fuerzas Armadas, yo pude comparar y decir qué orgullo que siento por mis Fuerzas Armadas. Entonces,
Creo que esos hechos aislados, terribles, que hay que denunciarlos con toda la fuerza y no dejarse llevar por entusiasmo. Veo cada idiota que aplaude el sufrimiento ajeno. Yo creo que es fundamental. No creo que sean parte de la mística de nuestro. Creo que son hechos aislados. Y seguramente, por supuesto, para eso está gente como el doctor Granja y los verdaderos, digamos, los auténticos activistas de derechos humanos, porque yo no me considero, no tengo ese honor, no merezco ese calificativo. Creo que son ellos los que tienen que ponerle la voz de alerta. Pero yo sí reivindico, digamos, el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas y quiero pensar que son hechos aislados o son hechos aislados y se van a mantener así. Porque definitivamente no podemos caer en un estado tal como usted lo plantea, torturador, totalitario. Y los casos en los que existan excesos, por supuesto que tienen que ser penados con toda la fuerza de la ley. Jimmy, creo que el compañero Cristian Mendoza se ha... Ok, gracias. Pregunto rápidamente y agradecimientos por el conversatorio una vez más al equipo de él y también al ponente. El ponente ha dicho algo, bueno, que es respetable, ¿no? Como darle mérito a un gobierno que supuestamente empieza a tener resultados, pero lo que ha venido ocurriendo en Ecuador en los últimos 5, 6, 7 años ha sido un desmantelamiento, y vamos a usar este adjetivo que yo creo que hay que empezarlo a decir sin reparo, sistematizado, es decir, que ha venido desde adentro del sistema. Ujú. Se han creado el caos y yo creo que eso se puede ver, todo el mundo puede ver eso. Y ahora empezarles a dar méritos a los pirómanos porque echan un cubo de agua, yo creo que tampoco viene al caso, ¿no? Entonces, y esto se puede comprobar por actitudes. O sea, el gobierno de ahora tiene ministros del gobierno anterior, como para comprobar que Moreno, Lasso y Noboa han hecho todo esto prácticamente calculado desde los poderes que controlan el país. En estos 7 años de destrucción, la banca no ha dejado de ganar dinero. El asunto Y es... eso yo creo que ya hay que empezarlo a decir con letras mayúsculas para entenderlo. ¿Qué opinión le merece al ponente? ¿En qué parte del mundo se encuentra el amigo? Londres. Saludos desde Londres, saludos desde Londres. Ok, está bien. Pensé que era la comunidad ecuatoriana en Alemania que me entrevistaba, le digo con cariño y respeto. Claro, que un saludo en Londres, en el Reino Unido. A ver, lo que pasa es que la situación del Ecuador, a ver, Noboa tiene menos de 2 meses en el poder, tiene creo que 50 días, y es una persona que bueno, o la derecha nos ha dado lamentablemente una triste lección que aprender al progresismo, que han logrado consolidar coaliciones en segundas vueltas. ¿Sí? Lamentablemente ya van 2 elecciones seguidas en que la derecha se une en segunda vuelta y bueno, y pasa lo que pasa. Sí, hay detalles que los medios de comunicación, que los poderes fácticos, todo lo que tú quieras, pero la izquierda no se alinea, no se agrupa. ¿Sí? Y repito lo que le vengo diciendo en varios espacios a diferentes medios. ¿Ya? No hay izquierda sin Pachacuti y no hay izquierda sin correísmo. Si pretendemos un proceso, digamos, de ese tipo regresar al poder, yo lo veo muy difícil. Lo veo muy complicado, por no decirlo imposible hoy, pues, ¿no? Me podría equivocar, seguramente. Sobre el esquema, por supuesto, yo coincido 100%. Lo que pasa es que también no voy a acabar de llegar, ¿no? Entonces, trato yo en la juventud que todavía me queda, que no es mucha, de explotarla al máximo. Y una de las características de la juventud es sentir esperanza, porque usted no tiene esperanza y es un muerto en vida. Yo coincido 100%, lo que ha hecho Moreno, Lazo, lo de la banca es impresentable, también coincido. Porque nadie, bueno, la gente no lo dice. Y yo también suelo abstenerme un poco de, no quiero ser todólogo, pues, o sea, los todólogos para mí son encantadores de serpientes, pero cuando usted investiga con juicio, como dicen los colombianos, o con prolijidad, como dicen los argentinos, eh, el porcentaje de utilidades que tiene la banca no es en mayoría, o sea, no es solo por colocar créditos. O sea, tú dirías, bueno, la banca tuvo utilidades porque colocó créditos a todo el mundo. No, no es así. Aparte de las tasas criminales. Yo no soy enemigo de la banca.
algo que aprendí en la Escuela de Ciencia Política en la Universidad de El Salvador con los peronistas en Buenos Aires, bueno, es una universidad jesuita. No hay que hablar mal de los políticos, sino describirlos y de los actores políticos. Pero en el caso de la banca, esas utilidades no son el 100% por colocar crédito, porque bueno, yo diría, ah, qué bueno, han colocado tanto en vivienda, tanto en emprendimientos, tanto capital semilla, tanto consumo que es necesario. No, un gran porcentaje de esas utilidades son por el plástico, por el estado de cuenta, por multas, por intereses, por productos de la banca, por el uso del cajero, pero no es por colocación de crédito. Entonces yo estoy de acuerdo 100% con usted, pero también tengo que darle el beneficio de la duda y, y la oportunidad, no sé, eventualmente de recular. A mí sí, Noboa me dio señales que me dieron mucho miedo. Llegó a la asunción presidencial sin el gabinete completo, pues eso es como llegar a la inauguración del Mundial sin dos jugadores de defensa. Eh, algunos ministros bueno, que investiguen pues, los antecedentes de algunos ministros y vean su experiencia pública. Por ahí un entrenador de Taekwondo es ministro, creo que de defensa, eh, una señora respetable, una dama, la canciller, bueno, no tiene mayor experiencia, es una señora que se ha dedicado al tema de empresas, de turismo, pero yo creo que la política exterior tiene que manejarlo un experto en relaciones internacionales. Entonces, ese tipo de cuadros con los que ha contado, yo espero que le den resultado. Al final me equivoco, pero también hay que tener en cuenta que lo público y lo privado son totalmente distintos. Y si tú aplicas la lógica privada a lo público, pasa lo que está pasando. Entonces, coincidimos, pero hay una frase muy coloquial en Guayaquil, que el derecho a joderse es sagrado, ¿no? Entonces, lamentablemente, a mucho dolor, eh, esa es la decisión, no dolor, digamos, a mucho resignación, es la voluntad popular. Y nosotros tenemos que aceptarla y más allá de aceptarla, aprender de las lecciones que dejaron la elección de Moreno y la elección perdón, la elección de Lazo, ¿sí? Y la de Noboa. Finalmente, ellos no pusieron los candidatos que puso el correísmo, por ejemplo. Yo no tengo nada, repito, ni contra Arauz, ni contra la señora González, pero me parece que había mejores cuadros, porque tú lanzas cuando juegas fútbol a tus mejores jugadores. Yo no digo que sea Arauz un hombre brillante, preparado, todo lo que tú quieras, pero no era, creo yo, el mejor cuadro. Lo mismo con la señora González. Entonces, ahí están un poco las consecuencias. Sí, la prensa, sí, los poderes fácticos, sí, todo lo que tú quieras. Pero hay que aprender de la derecha algo. Usted cuando usted está en una guerra, nunca interrumpe al enemigo cuando se equivoca. La guerra y la política son un poco parecidas. Y tiene que aprender de las virtudes del rival. Si usted se deja cegar por el odio, digamos, eh, bueno, claro, hay situaciones bueno, que son impresentables en el Ecuador, pero hay muchas lecciones que aprender. Y para mí, en el año 25, si no hay una coalición de todas las izquierdas, y creo que es más fácil entenderse con la izquierda de Churuchumbi que con la izquierda de Marlon Santi, se me ocurre, ¿no? Entonces yo creo que hay una oportunidad para que la izquierda logre armar un frente. Ojalá que lo arme, si no, yo creo que vendrá el próximo, o se reelige Noboa o algún otro experimento Mocoli. Viendo que es importante las personalidades para digamos, captar posiciones de gobierno y que se acerca ya pronto un proceso electoral nuevo, es importante lo que usted decía, estas unidades, cómo se formen en el progresismo, en la derecha, etcétera. Vemos que por el lado de la derecha hay dos personas que están, digamos, de alguna manera representando esa ala en el electorado, que es la fiscal general con posibilidades de lanzarse, aunque no tenga todavía un partido político que la respalde de frente, y el actual presidente. Incluso la fiscal general puede estarle poniendo en peligro la posición, la posible reelección del presidente, si se lo ve por ese lado. Eh, ¿qué alternativas usted ve, digamos, en este momento de que digamos, el presidente actual se candidatice y gane las elecciones, teniendo digamos, a todo un espectro que tal vez ya no cree tanto en él y teniendo a una fiscal general que está siendo respaldada casi abiertamente por la embajada norteamericana? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, ese es uno de los hechos más tristes, creo yo, de los últimos 6 años, ¿no? El cómo, no sé, pues yo creo que yo siempre decía con orgullo que Europa Occidental le había despojado del título de patio trasero a América Latina los últimos años, ¿no? Y la situación actual del Ecuador y su posición servil y entreguista a los Estados Unidos me parece muy triste, muy patética. Y eso no me hace enemigo de Estados Unidos. El concepto de soberanía es un concepto como respirar, que debe tener toda nación. En el caso de la doctora Salazar, eh, creo que está claro que está en campaña y parte de su política electoral, bueno, es encontrarle un caso cada semana a Rafael Correa. Pues, ¿no? Primero era ladrón, ahora es narcotraficante, mañana no lo sé. Entonces, sí, lamentablemente ese es el Ecuador, donde las instituciones están sujetas a la coyuntura y está más que claro que la señora tiene aspiraciones electorales. No sé sus posibilidades sobre el caso Nova, porque también hay que tomar en cuenta algo. Ecuador es un país donde todo puede cambiar en un minuto. Ya vimos lo que pasó con el asesinato vil y cobarde contra Villavicencio, ya vimos lo que pasó en la pandemia, ya vimos lo que pasó en octubre del 19, o sea, hay hechos que pueden cambiar todo, voltear todo en un minuto. Hoy sí, creo que Novoa se está perfilando, o por lo menos ya está absorbiendo a los candidatos, digamos, de su edad, a los Sonia Horst, a Topic, etcétera, a los, como yo llamaba, trillizos de Mocolí. Pero esto es Ecuador. Entonces, no sé qué pase en la otra orilla. No sé si Correa no aprendió la lección de estas últimas dos elecciones, o más que Correa, el correísmo. No lo sé, yo no tengo la bolita de cristal ni peor acceso como para preguntárselo, pero lo veo complicado, lo veo difícil por todos lados. Entonces, es muy prematuro y muy temprano aventurarse a decir, ¿sabes qué? No se va a elegir fácil. No lo sé, no lo creo. O qué suerte o qué posibilidades tendría la fiscal. A ver, tomemos en cuenta que si es censurada por la Asamblea, estaría inhabilitada 2 años de ser candidata, si no me equivoco. Entonces, esto es Ecuador. Cualquier cosa puede pasar. Muy bien. Ahora, para concluir este conversatorio, nos gustaría pedirle digamos, una exposición final, un saludo para nuestra audiencia. Bueno, un gran saludo a toda la colonia de migrantes en nuestro país. Creo que eh, hay que reivindicar al migrante ecuatoriano y no hay que olvidar, no hay que tener mala memoria para esos que están convencidos que agrediendo inmigrantes o expulsando inmigrantes la solución del país va a llegar. Hay que recordar durante la crisis del 2000 lo fundamental que fue el aporte de los migrantes a nuestro país, a costillas de su sufrimiento, de su distancia, de su desarraigo. Y en los últimos años, otra vez las remesas han tomado fuerza y son parte fundamental para sostener esto es lo que yo llamo el becerro de oro de la economía, que es la dolarización. Así que mi admiración, mi gratitud, mi saludo eh, a toda la comunidad migrante ecuatoriana en todo el mundo, no solo en Alemania, en el Reino Unido, en España, en Europa, en Oceanía, en África, en América Latina, en Estados Unidos, en tantas partes que estamos. Nosotros somos como los judíos, estamos como la diáspora, por todas partes estamos los ecuatorianos. Los ecuatorianos estamos en todas partes, lo que creo que nos falta es que Ecuador esté en todas partes. Y así yo quisiera, aspiro que así como veo taquerías en cada país que voy, espero ver, pero debería haber más, con todo respeto a los hermanos peruanos, a los hermanos colombianos. Creo que nuestra comida le da 8 vueltas. Y ahí bueno, pues ojalá ustedes que son nuestros embajadores también. Pero tengo que hacer una admiración, mi cariño, mi gratitud a la colonia extranjera, migrante, que hace tanto. Y quién sabe si algún día de pronto los estemos visitando, saludando, porque bueno, estas cosas uno nunca sabe dónde está el día de mañana. Así que muchísimas gracias y bueno, y siempre encantado de poderlos atender. Muchísimas gracias. Agradecemos a Osvaldo Moreno por su ponencia. También agradecemos a todas las personas que estuvieron en la plataforma Zoom y en Facebook Live. El Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tiene como objetivo construir de manera consensuada y participativa un espacio de integración y unión en lo cultural, social
y político para vigorizar la representación de los migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todas y todos a seguirnos en nuestras redes sociales del Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador para que puedan unirse a todas nuestras actividades. Compartan, por favor, este enlace, este conversatorio y los que vienen. Recuerden que estamos siempre los miércoles y los sábados con ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los que estuvieron aquí. Muchísimas gracias desde Europa. Adiós y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, doctor Moreno. A la orden. Un gusto habernos atendido. Cuídense. Cuídese también.